Hablando hoy del metro, un par de diferentes ópticas, ¿no? El tema de el volumen, el aumento del volumen de pasajeros y también de la línea 3 del metro. Que tengan excelente día. Álvaro, muchas gracias. Gracias, feliz día. Escuchando a estos jóvenes. Tengo acá a César Ruilova para que prenda la cámara y el micrófono, y también a Ariel Muñoz de Citiespa. Sí, escuchando a estos jóvenes profesionales, y dada la situación que hay en el mundo, la importancia de esta obra en materia de nuestra economía es una cosa fundamental. Y le explico por qué. Ayer las bolsas de valores de Estados Unidos cayeron nuevamente. Y la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos subieron. En el caso de los bonos de 30 años llegaron a 5.2%, 5.1%, perdón. La más alta desde el 2007. Recuerda que la crisis fue en el 2008. Esto nos está indicando a nosotros que la deuda de los Estados Unidos se está incrementando. Y la crisis de Irán, al no producir los petrodólares, no está haciendo la convalidación necesaria. Esto está generando un alto nivel de incertidumbre financiera. Y eso nos está afectando y nos va a afectar a nosotros también. Y está afectando al mundo en general. Cualquiera que sea la situación, la mejor situación para nosotros es que hay un acuerdo, ¿no? Para que la guerra se pare, la guerra en el mar. Pero hay un problema en América Latina también. Mira la situación de Bolivia, inestable. Mira la situación ¿cómo se llama? De Ecuador. Hay elecciones en Perú. Colombia. En Perú ya sabemos que la izquierda y la derecha. El profesor versus los Fujimori. El fin de semana. Y por ahí se comenta en los corrillos que el señor Uribe, que está apoyando a la señora Paloma, le pidió que se bajara. Y la señora le ha dicho simple y sencillamente que ella va hasta lo último. Vamos a ver qué. No sé, que es un republicano a Trump, y con un PAC de 43 millones de dólares se lo echaron al plato. Bien. Entonces, esta situación de inestabilidad hace que nosotros los panameños manejemos el criterio de lo que está ocurriendo con responsabilidad, porque va a exigir de nosotros un comportamiento que nos permita evaluar la crisis y no creer que la crisis no vamos a sentar. Hoy, en este momento que estamos nosotros hablando, el señor Xi Jinping y Putin están reunidos. Tengo a César Ruilova, tengo a Ariel Muñoz. No se me vaya, don Ariel, porque el día domingo surgió una nueva fuerza política que lidera el señor Martín Torrijos y que tiene hasta finales del mismos. Y la gente lo que espera es que llegue alguien a resolver los problemas fundamentales y que no solamente lo diga, sino que lo hagan y que digan cómo lo van a hacer. César Ruilova. Álvaro, buenos días, Lisbeca, buenos días, ingeniero Blandón. Saludos, siempre es un placer saludarlo y compartir con ustedes, y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Recuerda, Álvaro, que luego de tu programa de lunes, que realizaste un análisis pormenorizado de las perspectivas de los partidos políticos llamados tradicionales, de la impronta de los grupos llamados independientes, porque así se dejan llamar ellos, y el nacimiento de nuevas organizaciones, realizaste pues un análisis que me pareció interesante, pero te conversé que había la necesidad posterior a ese análisis de establecer por lo menos la ejecutoria de esos partidos políticos sobre temas puntuales específicamente. ¿Cuál habían sido las ejecutorias de estos partidos frente a un problema del agua específicamente, sobre el problema de la seguridad, sobre el problema eminentemente económico,
sobre el diseño del Estado, si hay que disminuirlo, si hay que expandirlo, cuál era la visión del mismo sistema económico tradicional, extractivista, y así mirar y confrontar, ¿no? Las ejecutorias de estos partidos frente a esos temas. Cuando ocurren las coyunturas o las crisis estructurales, ¿qué experiencia tiene el pueblo panameño frente a la dinámica y ejecución de estos partidos? Y respecto a la llegada de nuevos partidos, a la cual yo como demócrata debo felicitar, que se incorporen más organizaciones políticas al debate. Esto, desde mi punto de vista, y como una lógica natural, debe generar un debate que hoy no existe en el país. Ya ni siquiera podemos discernir si hay oposición o hay progobierno. Es que no hay debates. No localizo, visualizo estructuras de debate sobre el tema. Entonces, la llegada inicial de una organización, cualquiera que sea, para mí es saludable y debe permitir el rejuego. La primera lectura que hago sobre la iniciativa del señor Martín Torrijos es, bueno, concentrar un nombre, una idea estratégica, poderosa, une. La lectura es que hay una sociedad atomizada entre amigos y enemigos, entre gobernantes y opositores, los que felicitan la gestión del gobierno y la gran mayoría que no. También noto que visualiza un problema de legitimidad política en el país, y fíjate que es tan delicado, porque cuando uno habla de legitimidad política es de credibilidad, de aceptación, de las decisiones que puede tomar el que ostenta el poder en lo coyuntural, ni siquiera si es efectivo o no en la ejecución del poder. Eso es otra dimensión de la política. Usted tiene legitimidad o no, concierta con la gente, tiene comunicación con su sociedad. Hay un gran problema en ese sentido, y creo que la organización de Sol Torrijos apunta hacia allá, y luego viene el problema, insisto, de la efectividad o eficacia en la gestión política. Y bien lo dices, llega el momento de preguntar, ya no qué vas a hacer, porque los diagnósticos están listos, es cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y con qué personas o con qué grupos lo vas a hacer. Ese es el cuestionamiento. Pero del domingo acá, lo que he leído es críticas personales, críticas que no atienden al debate propio, al que requerimos, serio, sino descalificación, y por ahí no es el sendero. O sea, los políticos que están en partidos políticos descalifican a las nuevas organizaciones descalifican a los partidos tradicionales, y los problemas siguen estando allí, y el cómo sigue estando allí. Yo pudiera tener una crítica política sobre el discurso del señor Torrijos a propósito del tema del agua. Si la solución es que la institucionalidad o la resolución del agua debe pasar por trasladar el problema a la institucionalidad del Canal de Panamá, como bien conversábamos, entonces dejémonos al Canal de Panamá que gobierne el país y que sea el Estado a través del Canal de Panamá, y no puede ser así. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del Canal de Panamá no tiene la competencia para resolver ese problema del agua. Eso no es competencia. Nosotros tenemos que generar una ingeniería, una alquimia para llegar a ese nivel institucional, pero no pretender que de allá nos resuelvan el problema. De ese enfoque político lo pudiésemos debatir, ¿ya? Frente a la propuesta inicial que genera la nueva organización. Pero es que de eso se trata, como te decía. ¿Cuál es la visión del problema de la política de seguridad en el país? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Los escuchaba en la mañana sobre el tema de la defensora del pueblo. Yo sostengo que, con independencia del personaje, Álvaro, ingeniero Blandón y Lisbeica, con independencia del personaje que elijan para defensor o defensora del pueblo, el diseño institucional de la figura es ineficiente. Porque no tiene lógica que un defensor o defensora del pueblo sea elegido, sea nombrado o designado por uno de los poderes del Estado. Eso no tiene ninguna lógica desde mi punto de vista, y por ello, y por ese diseño, o por ese mal diseño,
es que no tiene competencia, no tiene soberanía, no tiene independencia, no tendrás presupuesto si se mete con el Estado o el status quo y va a fracasar. Entonces llega ya ineficiente, con una agenda ineficiente y con una competencia ineficiente. Yo le conversaba a un diputado, discutan el diseño de esa figura, si es que hay que mantenerla, pues, si es que la decisión política es mantenerla, porque cuando usted analiza el diseño de una democracia liberal, el defensor o defensora del pueblo no aparece dentro del contexto de la división de poderes, no entra allí, es un cuerpo extraño a eso. Entonces la única forma de legitimarlo en esta democracia es que el pueblo lo escoja propiamente, y para que un pueblo pueda escoger, pueda decidir a un defensor que lo defienda del pueblo en sus derechos humanos, entonces esa persona debe tener una ejecutoría nacional, una trayectoria nacional que se ponga a prueba frente al pueblo, no que se ponga a prueba frente a la dinámica de una coyuntura de alianza y de intereses y valores en uno de los matraqueo político. Por supuesto. Entonces, por eso digo, con independencia de quién está ahí, ese modelo, esa figura, esa categoría llamada defensa, va a fracasar, lamentablemente. Pero bueno, esos son los debates que nosotros debemos proponer a las nuevas organizaciones políticas, a las que están frente a temas puntuales, el tema medioambiental, el tema de la gran revolución tecnológica que estamos haciendo cuando hoy decidimos darle laptop o si es la propuesta. Suecia está diciendo a los estudiantes, no más laptop, porque eso ha generado en el tiempo, 10, 15 años, unos impactos contraproducentes. En Europa, cada día, las librerías, las bibliotecas están más llenas de jóvenes, porque van en esa dirección. Nosotros vamos en la vía contraria, como siempre, señoras y señores. Y otra cosa es lo que está pasando en materia, y lo que ha pasado históricamente en este país, de la ausencia real de ideología. Hay un vacío ideológico en los partidos políticos panameños, a tal grado que tú ves a un miembro del Partido Popular, que era la Democracia Cristiana, renunciando y yéndose a un partido como Moca, del señor Lombana. Ves a un miembro del PRD renunciando al PRD y yéndose al partido panameñista o al partido del señor Martín Torrijos. Ves a un miembro del partido panameñista yéndose a, no sé, a la coalición Vamos o al partido Moca. Entonces yo me ponía ayer en una conversación que tenía con un grupo de colegas a plantear lo siguiente: ¿qué pasaría si cerramos los ojos, nos acostamos a dormir y mañana amanece Yanibel Ábrego de presidenta del PRD, Benicio Robinson de presidente de Cambio Democrático, el señor Cirilo Sala de presidente Realizando Metas, el señor Ricardo Martinelli de presidente del Partido Alianza, el señor José Muñoz de presidente del Molirena, y el presidente del Molirena lo ponemos en otro colectivo político? ¿Pasaría algo o sería igual todo? ¿Cambiaría en algo las cosas? Precisamente, ¿no? Una de las grandes crisis de representatividad y de los partidos políticos a nivel interno, porque todos tienen programas políticos, todos tienen plataformas políticas, ideológicas, están allí, pero en materia de formación de debates internos que ocurre a nivel interno. Es importante una figura política que pueda debatir a nivel interno la necesidad de más o menos no dogmatizarse, por supuesto, que no se trata de eso, sino de generar la sensibilidad política a nivel interno del rumbo, del camino. Es decir, el problema está, pero la fórmula, el sentido, el marco ideológico de abordar la ejecución de ese problema es porque ese partido cree en el liberalismo, o porque este partido cree en el socialismo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, pero no hay esa necesidad. Lo que ha ocurrido es que se pondera al personaje político en función de los votos que atrae, los votos que concentra a nivel interno, el dinero que tiene o que aporta, ¿ya? Entonces, bueno, es una degeneración histórica que ocurre, pero frente a ese pesimismo necesitamos ¿qué cosa?
Necesitamos incentivar el debate político de fondo, no la descalificación. No hacemos nada con descalificar personalmente al señor Torrijos o descalificar a las personas que lo acompañan, que creen o pueden creer en ese nuevo movimiento, o el movimiento Vamos, o el movimiento de Lombana. La idea es cuestionar políticamente el sentido de cómo vas a abordar, cómo vas a abordar o pretendes abordar este problema. Problemas que son dinámicos, problemas que el del siglo XX al siglo XXI, por un problema lógico de demografía, por un problema de cultura, por un problema de migración, o sea, es decir, de muchos temas que pueden ir variando el enfoque de un problema y que requiere que la plataforma política de un partido se pueda ajustar sin perder la esencia del sentido y la diferenciación. Pero tú no diferencias hoy un partido de otro, no porque no tengan base ideológica, porque los personajes que lo integran han renunciado históricamente a ese sentido y sacan entonces coyunturalmente las figuras de esos partidos para ponerlas ahí. Es decir, el torrijismo, bueno, sí, y entonces ¿cómo el torrijismo del siglo XX opera en el siglo XXI? El arnulfismo. Entonces, esa bisagra para poder vender un proyecto político en función de una figura trascendental en el siglo XX como Marto Río Herrera. Entonces, bueno, pero es lo que hay que incentivar, don Álvaro, la llegada de las organizaciones, porque necesitamos de esto, darle profundidad y darle sentido y poner los temas en el debate, y tal. Mira, un tema, y paso a la guitarra, este discurso y esta narrativa del ministro de Seguridad y del director de la policía, que el culpable o que los culpables, los que nos están vendiendo, los culpables de la criminalidad, de las matanzas, son los jueces del país porque liberan medidas cautelares a uno o a otra persona. O sea, espérate, hay que ser más serio para vender esa narrativa en el país, ¿ya? Es decir, los sistemas de inteligencia, las prevenciones, todo lo que tiene que ocurrir allí para esto. Es decir, se tiene que hacer investigaciones serias para lograr condenas y meter a esa gente presa y condenada. Pero no me diga a mí por una discusión incidental de un proceso, si está en su casa o está allá, entonces usted no tiene las herramientas para perseguirlo, para lograr las pruebas, para condenar a una persona X, Y o Z. Nos venden una narrativa. No hay plataformas de debate con profundidad para discutir los roles y marcos de responsabilidad de los servidores públicos y huyen de esas marcos de responsabilidad con la retórica de que otros son los culpables. Entonces, cosas así debates así requieren, por la sensibilidad del problema de la criminalidad que tenemos, abordarlo con seriedad, que los partidos políticos y las organizaciones se incorporen a estos debates y participen. Y si el Ejecutivo no da orientación para ello y plataforma, exigir aperturas para la participación, porque no es un problema de Molino, no es un problema de este gobierno, es un problema de la sociedad panameña, en lo económico, en lo social, por supuesto que en materia de seguridad. Es una visión que bien inicias tú el lunes, así, generando este análisis, pero que pudiésemos eventualmente, tema por tema, ir abordando en función de las expectativas que todos panameños tenemos, matriculados en partidos políticos o no, sobre temas específicos y el tratamiento en función de la solución de esas contradicciones. No, y yo también quisiera escuchar hablar con la misma energía y dureza con que se habla del tema del crimen organizado, del tema de los corruptos que le roban a los panameños millones y millones y millones y millones, que son tan delincuentes y tan crimen organizado y tan maleantes como el que trafica droga, como el que asesina, como el que viola, el que está metido en trata de blancas, trata de personas. Pero aquí pareciera que hay dos tipos de delincuentes: el delincuente ese de las mafias o los grupos organizados, y el otro que es el corrupto. Ese no es tan delincuente, ese es menos delincuente, y para mí son iguales de maleantes y de delincuentes y deben ser tratados igual,
porque cuando tú te robas millones de dólares del Estado,